Negociar un acuerdo con Estados Unidos de comercio e inversiones entraña una enorme responsabilidad para el sector productivo privado no petrolero. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industria, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, muy buenos días, un gusto estar acá en Ecoavisa. Un acuerdo bilateral de comercio e inversiones con Estados Unidos es fundamental para el desarrollo nacional y la economía dolarizada. ¿Ha identificado ya la Cámara los sectores sensibles para la negociación? Sí, mire, en efecto, creo que el viaje a Estados Unidos fue un viaje muy positivo, puesto que se inicia esta nueva etapa en la relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador. El tema de fondo acá es constituir una hoja de ruta muy clara en la cual analicemos la pregunta que usted me está haciendo. Es decir, veamos los sectores que son sensibles, los sectores que tienen un amplio potencial, pero sobre todo yo creo que es fundamental en este momento ver el panorama en su conjunto, ver el bosque, como se dice, y no solamente el árbol. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, 11.700 millones de dólares implica ese intercambio comercial. Hemos exportado tradicionalmente a ese mercado productos de la canasta petrolera y de la canasta no petrolera. Entonces es fundamental en este momento que la industria nacional, el sector productivo ecuatoriano, esté en aptitud de poder encontrar esos nichos específicos de mercados en Estados Unidos y ver grandes oportunidades que existen en un mercado que tiene más de 320 millones de habitantes con un poder adquisitivo de 40.000 dólares mensuales. Entonces, anuales, perdón. Entonces, esto es un tema fundamental. Es un mercado importantísimo en el cual tenemos que garantizar el ingreso de nuestros productos, porque aun cuando hay algunos productos que están amparados bajo el régimen del SGP, este concluye a finales de este año y obviamente es una concesión unilateral que nos hace Estados Unidos. Por eso la importancia de entrar Claro, es primordial en esta un acuerdo identificación sectores complementarios con el mercado de Estados Unidos que no necesariamente implican una industrialización. Por ejemplo, hay potencias mundiales en comercio que abastecen exitosamente los mercados internacionales con productos como carne de cerdo, Holanda, huevos, Suiza, despojos de carne de pollo, Estados Unidos, por cientos de millones de dólares. Hay proyectos industriales de ensamblamiento, por ejemplo, que beneficiarán a los consumidores. ¿Cómo se piensa enfocar este asunto desde el punto de vista de la manufactura? Yo quisiera mostrar esta lámina a los televidentes. Mire usted cómo nosotros tenemos importantes opciones para exportación a Estados Unidos. Por ejemplo, productos de madera, flores, ¿no es cierto?, textiles, confecciones textileras, productos minerales, productos de la metalmecánica, brócoli y otras industrias y otros productos agroalimenticios que pueden ser colocados en el mercado de Estados Unidos. Es decir, oportunidades existen. Si nos fijamos nosotros, por ejemplo, las flores y el brócoli se producen en la Sierra Central del Ecuador, que es una zona que requiere de fomentar los cultivos, de generar cadenas de valor, una zona que vimos en el mes de octubre, cómo se organizaron levantamientos ahí. Entonces yo creo que es fundamental el hecho de que el empresario ecuatoriano, mostrando su apertura, mostrando su inteligencia y lo más importante, mostrando su capacidad de generar buenas negociaciones con los productores locales, empecemos a generar cadenas de valor que empiecen a reactivar estas zonas productivas y podamos garantizar el ingreso de estos productos a los Estados Unidos. Pero de igual manera, el asunto es que en la OMC, porque hay reglas universales para negociar, los países en desarrollo como el Ecuador tienen derecho a un trato especial y diferenciado. Y en la ronda Uruguay que se celebró hace más de 20 años, en el acuerdo sobre comercio de agricultura, se plantea y existe ya el acuerdo de arancel cero para productos agropecuarios como serían flores y brócoli, por un país que lucha contra las drogas. Este es un tema que no es ya de seguridad nacional, sino aceptado como un tema para fomentar el comercio en la OMC, en vista de que da alternativas ante la invasión del narcotráfico. Entonces aquí también tenemos un atraso en nuestra diplomacia que ha sido retrógrada frente a estas negociaciones internacionales. O sea que en estos momentos, de hecho, es importante lo que usted dice sobre brócoli y flores, pero eso es algo a lo que ya tenemos derecho.
es es una base cierta de la que debemos partir en adelante. O sea, que negociar un acuerdo de comercio e inversiones como país requiere, digamos, de un empoderamiento, de empoderarse de esta convicción de lo que necesitamos como país, y no es una negociación solo como privados, sino que se dispone en la negociación de recursos de otros sectores privados y estatales para encontrar balance. ¿Hay una conciencia plena de eso? Es fundamental el diálogo público-privado que tiene que darse con el objeto de llegar hacia la meta final. Y creo que es importantísimo el factor tiempo. No existe mayor tiempo para seguir en negociaciones bizarras o en negociaciones bizantinas respecto a este asunto. Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que utilizar un mecanismo de negociación en el cual estén incluidos los distintos sectores, esté incluido el sector privado, pero lo más importante es tener clara la hoja de ruta, y en eso hemos puesto un énfasis muy importante en la delegación que acompañamos, la delegación privada que acompañamos a los ministros y al presidente a Washington. Esta semana vamos ya a tener una reunión con el ministro de la Producción con el objeto de establecer esta mesa de trabajo permanente. La idea, ¿cuál es, Alfredo y televidentes? La idea es que Ecuador pueda tener un marco adecuado de fomento de exportaciones, de fomento de comercio, pero también de fomento de inversiones. Esta iniciativa América Crece, en la cual el presidente de Estados Unidos ha señalado que Ecuador también va a ser parte, va a ser fundamental para garantizar inversiones en lo que tiene que ver con infraestructura y con energía. Y no nos olvidemos que las energías limpias es ahora lo que debe ser fomentado. Entonces, vamos a trabajar en ese tema con mucho énfasis, porque lo más importante momento, como mencionado antes, es fijarnos en la importancia de lo que implica todo este acuerdo comercial que va a traer beneficios para el Ecuador. Obviamente tenemos que trabajar en una agenda de competitividad muy importante a nivel interno. Un acuerdo de comercio e inversiones debe incluir servicios que son vitales actualmente en el comercio mundial, y más aún en una economía dolarizada como la nuestra, que tiene la misma moneda que Estados Unidos. Se necesita dar reciprocidad en servicios, por ejemplo, y no solamente enfocarse, digamos, en la cuestión agrícola o de bienes agropecuarios. Por ejemplo, en servicios financieros, en servicios de transporte, en servicios de telecomunicaciones. ¿Está considerado también eso? Sin duda, nosotros también vamos a solicitar que se establezca una política de cielos abiertos, por ejemplo, para transporte aéreo internacional. Esto es algo fundamental para transportar no solamente a las personas, hay más de 2 millones de migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos, sino también los bienes que deban exportarse. En materia de telecomunicaciones, creo que existe también una oportunidad muy grande en el Ecuador, y también en todo lo que tiene que ver con servicios, por ejemplo, turísticos, servicios en lo que tiene que ver también con medicina, con hospital, entre otras cosas, que también puede el Ecuador recibir a una serie de extranjeros, como ya se está dando en ciudades tales como Cuenca, como Loja o como Manta, en la cual ya están recibiendo también de igual manera a personas que se han retirado en Estados Unidos y se vienen a jubilar acá. Por ejemplo, entonces, el tema de los servicios es fundamental, que es vital por el costo del dinero para mejorar la competitividad de la industria y el comercio ecuatoriano. Desde el punto de vista del sector empresarial, nosotros siempre hemos señalado que la competencia en el sector financiero es fundamental. Se requieren atraer acá al Ecuador a otro tipo de jugadores en materia de banca y de finanzas, con el objetivo de lograr mayor acceso al crédito, que es lo que permite financiar las actividades productivas en el Ecuador. Ese es otro tema que también se está tratando, sin embargo hay que trabajar internamente, como yo decía, en una agenda de competitividad que tiene que ver con reformas en esta materia específica, en la materia bancaria, monetaria y financiera, y de igual manera se requieren hacer varios ajustes en lo que tiene que ver con los costos de producción en el país, en materia laboral. Hay que conversar, hay que analizar este tema, y el mensaje final que yo quiero dejar es que este proceso con Estados Unidos tiene que unirnos a los ecuatorianos, que nos permita llegar a esa meta final que beneficiará a los 17 millones de ecuatorianos. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industria. Gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando la desinformación. Buen día.